And now we have Madame Isabel Zuleta from the Movimiento Ríos Vivos from Colombia. Buenos días, muchas gracias por el espacio. Yo vengo de Colombia, de un movimiento en el que intentamos defender los ríos, intentamos defender el agua y precisamente es un honor que en este día esté en este espacio. Nuestro movimiento somos la mayoría afectados por proyectos hidroeléctricos. Decidimos articularnos en el país porque todos nuestros ríos están amenazados, porque la mayoría de nuestros ríos está siendo desviados, contaminados y necesitamos el agua para vivir en los territorios. En mi comunidad estamos sufriendo la construcción de la hidroeléctrica más grande de Colombia, se llama Hidroituango, en un municipio que ha sido históricamente afectado por el conflicto armado. Pero no solo es el municipio de Ituango, sino que son 12 municipios del norte-occidente de Antioquia y también muchos otros municipios de los demás departamentos y la cuenca baja. El proyecto hidroeléctrico Ituango ha venido abusando del poder, es un proyecto de capital público, es un proyecto del Estado colombiano, pero es un proyecto que se ha beneficiado de la violación de derechos humanos. La mayoría de la población de mi territorio fue desplazada por el conflicto armado. Más del 60% fuimos desplazados alguna vez en la vida y tenemos municipios que fueron desplazados completamente. Los líderes sociales y los líderes ambientales que decidimos conformar el movimiento, le estamos diciendo al país que necesitamos el agua, que necesitamos la vida y que necesitamos que este río, el río Cauca, que es el río más contaminado de Colombia, no lo represen y no nos lo dejen en nuestro territorio. Pero también estamos diciendo que necesitamos los árboles, que el bosque seco tropical es indispensable para el planeta y no somos dueños de él, es el planeta el dueño de él y está en vía de extinción. Pero además ese bosque, ese río y esas montañas que estamos defendiendo tienen que ver con nuestra memoria. Los ríos en Colombia son fuente de memoria histórica, porque la mayoría de los cuerpos fueron arrojados a él, los cuerpos masacrados por la violencia. Solo en mi territorio se han cometido 73 masacres y la mayoría de esos cuerpos han sido arrojados a los ríos. Los ríos son grandes fosas comunes en Colombia, pero necesitamos encontrar esos cuerpos que fueron arrojados al río. Pasa en el río Magdalena, pasa en el río Cauca y pasa en los ríos del Chocó, pasa en el Guaviare, pasa en todo el país. Necesitamos que se entienda que en Colombia hay una gran fosa común alrededor de los ríos, pero que si los ríos son intervenidos con megaproyectos vamos a perder la posibilidad de encontrar a los muertos. Y las 84.000 casos de desaparición forzada que hay en Colombia, de los cuales en mi territorio hay más de 700 denuncias, y las familias de los desaparecidos necesitan encontrar a sus seres queridos para sanar el dolor y para continuar con la vida. El dolor de la desaparición forzada, que es un delito de lesa humanidad, no se agota hasta que no encuentres al ser querido. Hoy estamos en este consejo solicitándoles, en esta subcomisión, solicitándoles especialmente que se dirijan al gobierno colombiano para que no inunde nuestro territorio hasta tanto no se nos garantice que no queda un cuerpo más en la zona. Necesitamos saber espiritual y moralmente que no quedan cuerpos allí, porque lo que sentimos hoy es que el gobierno colombiano quiere inundar la memoria, quiere destruir la posibilidad de saber la verdad sobre esas masacres y sobre la violencia. Si se inunda el territorio no vamos a encontrar los cuerpos. Si se inunda el territorio no vamos a saber la verdad de lo que ha ocurrido en nuestro territorio y es necesario que sepamos la verdad para que no se repita la crueldad que hemos tenido que vivir. Entonces estamos diciendo que la defensa del río, la defensa del bosque tiene que ver también con lo profundamente humano, con nuestro pasado, con nuestro presente, pero también con nuestro futuro. En este momento se está talando el bosque. El día de ayer, con la tala del bosque, un árbol cayó en una casa, en una vivienda de uno de los compañeros del movimiento, que quedó herido. Nosotros estamos diciendo y suplicándole al mundo que también tenga en cuenta que si se tala el bosque, pueden haber personas heridas. Ya hubo un muerto por aplastamiento porque corrieron las rocas. Talar el bosque no es solo porque necesitamos el oxígeno, sino porque hay personas que viven allí,
que habitamos en ese territorio y que no han sido reubicados. Esas comunidades no han recibido ningún tipo de reubicación porque el gobierno de Colombia, por ser este proyecto hidroeléctrico de capital colombiano, cree que puede hacer lo que quiera con nosotros y que no tenemos derecho a protestar y que no tenemos derecho a decir lo que está ocurriendo al mundo. En ese sentido, hemos sufrido múltiples ataques, hemos tratado de sistematizarlos. 151 ataques solo a los opositores a Hidroituango, no a todos los que defendemos los ríos en Colombia. De esos 151 ataques, hay 2 casos en los que nos han atacado con explosivos. Esto muestra claramente que nos ven como los enemigos del desarrollo y todo el discurso del que también se hablaba, en el que nos ponen a nosotros como enemigos del avance, del progreso que puede significar una hidroeléctrica. Una hidroeléctrica que es bien importante que ustedes lo sepan. En Colombia no hay demanda de esa energía, no se sabe para qué va a ser la energía 2.400 megavatios de la hidroeléctrica más grande, porque en Colombia hay superávit de energía. Entonces no encontramos la explicación a tanto dolor, a tanto sufrimiento, a tanta destrucción del ambiente sin que haya una demanda de esa energía. Pero además encontramos que esa energía va para la megaminería, que además nuestro territorio no solo va a ser inundado, destruido, sino que además está concesionado a los megaproyectos mineros, a las grandes multinacionales para la extracción de oro de la cordillera central, que le llaman la montaña de oro. Estamos muy preocupados porque el ambiente es el terreno en el cual habitar. Todos necesitamos respirar, todos necesitamos el agua y necesitamos un espacio posible para habitar. La mayoría de los compañeros y compañeras son pescadores, son arrieros, son agricultores, son varequeros ancestrales. No tienen otro medio de vida si no es asociado al río. Hay esa cultura que está asociando su medio de vida al río. Esa cultura está desapareciendo. Está desapareciendo en Colombia y está desapareciendo en el planeta. Y esa cultura es importante, porque cuando se obstruye un río se pierde la posibilidad de que ese ecosistema siga vivo. A esos ataques le hemos dicho al gobierno nacional que nos proteja, que nos dé medidas de protección. Tenemos medidas de protección colectivas en el papel, pero no se han implementado. No nos sirve de nada una medida de protección en el papel. Necesitamos que se implementen esas medidas, porque el gobierno colombiano es experto en aparentar ante los espacios internacionales en que tenemos un plan de empresas y derechos humanos, pero no tenemos la implementación de ese plan. De nada nos sirve el papel cuando nuestra vida está en riesgo, cuando estamos siendo atacados de manera permanente. Necesitamos que desde este espacio se haga ese llamado para que no se inunde el territorio y no se cometa este crimen contra la humanidad de que no encontremos los cuerpos, y también el llamado para que se implemente los planes de prevención y protección para que se proteja un movimiento como el nuestro. Muchas gracias.